Reflexiones con el padre Daniel Cotto. Temas que nos ayudarán a un crecimiento espiritual y moral, logrando día a día ser mejores cristianos y mejores ciudadanos dentro de nuestra sociedad. Parroquia San Juan María Vianney. Queridos hermanos, hermanas, una vez más les damos la bienvenida a este su espacio en el cual queremos presentar una contribución a esto que es tan importante, el rescate de los valores. Pues para esta ocasión queremos compartir con todos ustedes este valor tan importante y tan humano y también tan cristiano, el valor del perdón. A eso nos vamos a referir en esta ocasión. Definimos el perdón como la remisión de una pena o de una deuda. Cuando usted hace un préstamo, pues adquiere un compromiso de esa deuda. Usted es deudor, está debiendo aquello. Entonces, cuando se da el perdón, quiere decir esa deuda se puede cancelar, se puede suprimir. Igualmente, cuando ante la ley civil o humana cometemos un delito, pues también merecemos una pena. Entonces, cuando somos absueltos de esa pena, hablamos del perdón. Y sabemos como seres humanos que frente a una ofensa, un daño hecho, nuestra actitud humana, la más espontánea, siempre es el resentimiento, el dolor, y tenemos diferentes manifestaciones, la indignación, nuestra reacción humana. Entonces, perdonar se nos vuelve en este caso una actitud muy fuerte, muy exigente. Significa sobreponernos al odio, sobreponernos al deseo de venganza, significa también vencer todos esos sentimientos interiores, la cólera, el odio, la ira, el deseo de vengarnos, en fin, todo eso llega a nuestro corazón. Entonces, perdón significa sobreponernos a todo esto. Y por supuesto va contra nuestro instinto humano. Repito, humanamente siempre vamos a buscar la venganza, devolver mal por mal. Si me hacen un mal, yo voy a procurar hacer otro tanto, y si es posible un poco más. Ese es como el instinto humano. Como valor. En cuanto a valor el perdón, hay que decir tres cosas muy importantes. Primeramente, que pedir perdón o perdonar no es fácil, sea que nos toque pedir el perdón o perdonar a una persona, ninguno de los dos casos es fácil. Depende muchas veces de la gravedad de la ofensa. No es lo mismo que nos ofendan grandemente, constantemente, a una pequeña ofensa leve, pasajera, que más rápidamente podremos perdonar. Pero si la ofensa es más grande, más grave, el daño es mucho mayor, entonces sí, el perdón va a ser mucho más costoso. Depende también de la persona, quien lo haya hecho. Si es una persona cercana, si es una persona que amamos, nos duele mucho más. Pensemos el caso de una pareja, un matrimonio, unos novios. Aquello que me haga esa persona que yo amo, que yo quiero, me va a doler mucho más y me va a costar mucho más poderle perdonar. Aquellas ofensas que dañan nuestra integridad física, emocional o moral son las más difíciles de superar, porque permanecen por más tiempo en la mente, en nuestro corazón. Y por eso cuenta también mucho la susceptibilidad de la persona. Cuando hablamos de susceptibilidad quiere decir, hay personas que son muy sensibles, hay personas que una pequeña ofensa, un pequeño detalle ya les hirió, ya les ofendió grandemente. Basta, por ejemplo, una mirada. Me mira feo, me miró así y ya me ofendió con eso, con esa mirada. Basta, por ejemplo, un gesto, ¿verdad? Una desatención. Usted quería saludar a alguien, le dio la mano y le desatendió, no le escuchó, ya bastó para ofender a esa persona, para resentirla. A lo mejor un saludo no atendido, usted dio un buenos días, un buenas tardes, que nadie contestó, ya con eso basta para sentirse mal, sentirse humillado. Entonces, en todo caso, el perdón siempre es necesario en todo ámbito, familiar, personal, laboral, a nivel, pues, si pensamos en los estados, a nivel de país, a nivel internacional, si usted quiere, podemos aplicarlo en esas instancias. Cuando hablamos de por ejemplo, la deuda, un país pobre tiene una deuda con un país rico y este país rico le perdona la deuda, pues es una gran ayuda, un gran alivio. Diferentes actitudes que se dan frente al perdón. Voy a compartir por lo menos tres. La primera es una frase que usted ha oído bastante. Que te perdone Dios, yo no perdono, solo Dios perdona. Así que pedirle perdón a Dios, a mí no me pidas perdón. Hermanos, detrás de esa actitud, detrás de esa frase, pues se esconde el deseo de no perdonar o el no querer perdonar.
Para los cristianos, los que oramos con la oración que Jesús nos enseñó, que es el Padre Nuestro, les decimos en esa parte: Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Nos toca a nosotros perdonar, no es Dios. Dios siempre perdona siempre, los que no siempre perdonamos somos nosotros, pero la tarea es nuestra, a nosotros nos corresponde dar el perdón. Segunda actitud: yo te perdono pero no olvido. Detrás de esa frase lo que queremos reflejar es: bueno, sí, está bien, te perdono para que termine esto, para que estemos en paz, pero cuando decimos no olvido es un perdón a medias, es decir, la ofensa que me hiciste ya no te la voy a recriminar, pero te la dejo guardada y ahí va a quedar. Y cuando tengo un desacuerdo, un conflicto, ahí te la saco, te la echo en cara y te vuelvo a decir otra vez aquello que pasó hace muchos años, no se me olvidó, sino que te lo vuelvo así a restregar en la cara, como decimos en salvadoreño. Entonces, hermano, esa actitud de no perdonar. Y la tercera, simplemente te voy disculpas, yo me voy a disculpar, pero perdón no, el perdón es de Dios, el perdón es divino, yo solamente me voy a disculpar. Y cuidado, hermanos, porque la disculpa quiere decir, como su misma palabra lo dice, disculpa, me aparto de la culpa, me retiro de la culpa, yo no soy el culpable. Entonces, como me disculpo, yo tengo mis argumentos para demostrarte que yo no soy el culpable. Me pasó esto, este contratiempo, entonces solamente me disculpo, te pido disculpas, pero eso no es ni arrepentimiento, ni deseo de cambiar, ni nada. Simplemente aclararte que pasó esto, pero no fue mi culpa, disculpa, ¿verdad? Yo me aparto de mi culpa y no la asumo mi responsabilidad. Entonces, hermanos, se nos viene pues la actitud correcta, que es el perdonar. Y aquí nos metemos ya en el ámbito propiamente cristiano, que es el perdón realmente y cómo se hace el perdón. Quiero decir tres cosas muy importantes. La primera, hermanos, que el perdón es un don de Dios. Solos no podemos perdonar. Y es cierto, uno dice, es que yo no puedo perdonar. Y es verdad, usted no puede perdonar, yo no puedo perdonar, porque el perdón es un don de Dios, es un don divino. Entonces, lo primero, hermanos, es pedir a Dios la gracia de perdonar. Si yo tengo una persona o varias a quienes perdonar, lo primero que tengo que hacer es pedirle en oración al Señor: Señor, dame la gracia de perdonar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a este pariente, a este vecino, a este compañero de trabajo, a este hermano de la iglesia, en fin, a quien sea. Primero tengo que orar y pedirle al Señor la gracia del perdón. No es una cosa humana, no es mi decisión perdonar o no, sino es un don que Dios me va a dar. Segundo, el perdón es una decisión personal. Aquí sí, si le oramos a Dios y le pedimos esa gracia, Dios nos la va a negar. Dios nos va a dar esa gracia para poder perdonar. Pero en ese momento ya Dios lo deja en nuestras manos. Es mi decisión personal. Yo decido si perdono a mi papá que me abandonó, a mi mamá que se fue con otro hombre, a mis hermanos que me marginaron, a esta persona que me lastimó, me echó del trabajo, me destruyó moralmente. Ya es mi decisión. O le sigo guardando rencores, sentimientos a esa persona, o le doy el perdón. Es decisión personal. Y tercero, el perdón es curativo, es medicinal. Mientras no logremos dar el paso del perdón, nuestro corazón siempre va a guardar rencor, resentimiento, odio. Y hermanos, hermanas, cuando uno guarda eso en su corazón, uno no tiene paz. Nunca va a tener paz en su corazón hasta que no logre dar ese paso íntegro, completo del perdón. Entonces, los únicos beneficiados somos nosotros. A veces uno piensa que esto es un poco injusto. Bueno, tras que me ha ofendido y yo todavía le tengo que dar el perdón, es como que me hagan un mal y yo casi que salgo como premiando, como haciendo un bien a esa persona, cuando en realidad el beneficiado soy yo, el que va a tener paz en su corazón soy yo. La otra persona no sé si va a cambiar o no va a cambiar, cómo va a ser, pero yo sí soy beneficiado cuando logro hacer integralmente el perdón. Lecturas bíblicas. La palabra de Dios pues siempre nos ilumina y nos ayuda en este campo. Entonces quiero compartirle tres citas de la palabra. La primera de San Mateo, capítulo 6, verso 15, donde el Señor Jesús pues nos va a dar esta enseñanza. Mateo 6:15 dice la palabra, desde el 14:15, dice el Evangelio: porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues ya Jesús es bastante claro, categórico en esto. El perdón está condicionado. Si queremos que Dios perdone nuestros pecados, pues no nos queda de otra que al mismo tiempo saber dar ese perdón a los demás.
Y por el contrario, dice Jesús, si yo no perdono a los que me ofenden, me puedo ir olvidando de que Dios también me va a perdonar. Dios es amor, es misericordia, pero eso que hemos recibido, estamos llamados a darlo también con los demás. Y el caso concreto del perdón, cuando uno se siente amado, perdonado, es la experiencia más maravillosa de este mundo, pero eso que uno experimenta, hay que saberlo transmitir, compartir a otros. Luego también del mismo Evangelio, San Mateo 18, 21, 22, otra enseñanza muy importante de Jesús. Dice la palabra: entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no te digo 7, sino 70 veces 7. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está la otra enseñanza muy importante que nos da Jesús, y una bien fuerte, muy exigente. Pedro le hace la pregunta: Señor, y si alguien me ofende, me está dañando, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Pedro pregunta por un límite, número, ¿cuántas veces tiene que ser esto? Y Jesús, en su respuesta, pues le dice: Pedro, no hay límite, no hay número, sino que cuando es el perdón de Dios es ilimitado. Y hay que perdonar, no 7. Pedro decía 7 veces, ya con 7 a Pedro le parecía que era bastante, casi que demasiado. Pero Jesús le puso una meta mucho más alta y le dice: Pedro, no 7, 70 veces 7. El 7, como sabemos en la Biblia, es un número simbólico, hermano, símbolo de plenitud, totalidad. Por lo tanto, Jesús está diciendo: hay que perdonar siempre, todo y a todos y todas las veces. Y con esto nos puede dejar como asombrados, asustados y espantados. ¿Cómo voy a perdonar siempre? Aunque me cuesta perdonar una sola vez, voy a andar perdonando siempre y todas las veces. Ahí está, hermano, la gracia de Dios. Humanamente no podemos, necesitamos la gracia del Señor para cumplir su palabra. Y finalmente, San Lucas 23, 33, 34. Dice el Evangelio 33, 34. Junto con Jesús llevaban también a 2 malhechores para ejecutarlos. Al llegar al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron ahí, y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabra del Señor. Cuando Jesús, hermanos, está padeciendo, cuando está siendo crucificado, cuando está dándonos la salvación por su muerte en cruz, en ese momento le hace una oración al Padre. Y en ese momento de máximo dolor, de máximo sufrimiento, la burla, las escupidas, estar clavado, crucificado, pero con todo el sufrimiento y todo el daño que había recibido Jesús, Él le hace esa oración al Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, son ignorantes, no saben que soy tu Hijo, no saben que soy tu enviado, no saben que soy el Mesías. Y ciertamente, hermanos, aquel pueblo no pensaba que estaba crucificando al Hijo de Dios. El apóstol San Pablo va a decir: si hubieran conocido al Rey de la Gloria, nunca lo hubieran crucificado, porque hubieran sabido que era Dios. Pero recordemos cómo el pueblo judío se burlaba, incluso ya crucificado le decían: bájate la cruz y te creemos. Pero Jesús sabía que ese era el plan de Dios, misterioso, incomprensible para nosotros, pero Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Y por eso le dijo: Padre, esta es parte de tu plan. Así que estos ignorantemente están haciendo lo que están haciendo. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hermano, eso es lo que Jesús nos pide, y pide al Padre por nosotros. Y nos pide eso también, que sepamos que mucha gente nos va a ofender, a veces ignorantemente, a veces sin querer, no por mala voluntad, pero hay gente que nos ofende de esa manera. Que tengamos esa misma actitud de Jesús, de saber perdonar a los que nos ofenden, por ignorancia o no, pero es importante el perdón. Siempre tratamos de concluir esta enseñanza, hermanos, con un cuento, con una historia. En este caso, pues una historia muy simpática, lleva este título llamativo, se llama El sartenazo. Ya a usted la palabra le suena a un golpe con una sartén, y mire cómo es la historia. Había una rana que se llamaba Renata y era cocinera. Pues bien, esta rana Renata era la mejor cocinera de los pantanos, y a su selecto restaurante acudían todas las ranas y sapos de los alrededores. Sus moscas en salsa de bicho picante o sus alitas de libélula caramelizadas con miel de abeja eran delicias que ninguna rana debería dejar de probar, y aquello hacía sentirse a Renata verdaderamente orgullosa. Un día apareció en su restaurante Sopón, dispuesto a cenar.
Sopón era un sapo grandote y un poco bruto, y en cuanto le presentaron los exquisitos platos de Renata, comenzó a protestar diciendo que aquello no era comida, y que lo que él quería era una buena hamburguesa de moscardón. Renata acudió a ver cuál era la queja de Sopón con sus platos, y cuando éste dijo que todas aquellas cosas eran nimiedades, se sintió tan furiosa y ofendida que sin mediar palabra le dio un buen sartenazo en la cabeza. Menuda trifulca se armó. A pesar de que Renata enseguida se dio cuenta que tenía que haber controlado sus nervios, no dejaba de pedir disculpas a Sopón, pero este estaba tan enfadado que decía que solo sería capaz de perdonar si él mismo le devolvía el sartenazo. Todos trataban de calmarle, a sabiendas de que con la fuerza del sapo y la pequeñez de la rana, el sartenazo le partiría la cabeza. Y como Sopón no aceptaba las disculpas y Renata se sentía fatal por haberle dado el sartenazo, Renata comenzó a hacer todo para que le perdonara. Le dio una pomada especial para golpes, le sirvió un exquisito licor de agua de charca, incluso le preparó una estupenda hamburguesa de moscardón. Pero Sopón quería devolver el porrazo como fuera para quedar en paz. Y ya estaban a punto de no poder controlarle cuando apareció un anciano sapo caminando con ayuda de unas muletas. «Espera, Sopón», dijo el anciano, «podrás darle el sartenazo cuando yo le rompa la pata, yo te rompa la pata. Recuerda que yo llevo muletas por tu culpa». Sopón se quedó paralizado. Recordaba el viejo que acababa de entrar. Era Sapiencio, su viejo profesor, que un día le había salvado de unos niños revoltosos cuando era pequeño, y que al hacerlo se dejó una pata, una de sus patas. Recordaba que todo aquello ocurrió porque Sopón había sido muy desobediente, pero Sapiencio nunca se lo había recordado hasta ahora. Entonces Sopón se dio cuenta de que estaba siendo muy injusto con Renata. Todos, incluso él mismo, cometemos errores alguna vez, y devolver golpe por golpe y daño por daño no hace sino hacer más daño. Así que, aunque aún le dolía la cabeza y pensaba que a Renata se le había ido la mano con el sartenazo, al verla tan arrepentida y haciendo de todo para que le perdonase, decidió perdonarle. Y entonces pudieron dedicar el resto del tiempo a reírse de la historia, a saborear la rica hamburguesa de moscardón, y todos estuvieron de acuerdo en que aquello fue mucho mejor que liarse a sartenazos. Hermanos y hermanas, hasta aquí este cuento nos deja pues una enseñanza. La ley del ojo por ojo y diente por diente no soluciona nada. Para cerrar pues con este desarrollo de este valor, pues quiero invitarles una vez más siempre a la oración. Nunca dejemos de orar, siempre necesitamos esta comunión con Dios. Así que le invito ahí desde su lugar donde usted se encuentre a cerrar sus ojos, inclinar su cabeza y hacer esta pequeña oración a nuestro Dios. Padre bueno, gracias por esta ocasión que nos ha regalado. Bendice, Padre, a todas las personas que a través de estos medios están recibiendo, Señor, estos valores, están recibiendo, Señor, esta escucha de tu palabra. Gracias, Padre amoroso, porque nos has enviado a tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús, porque aceptaste morir en una cruz para darnos vida, para darnos salvación. Y ahí nos has enseñado el verdadero camino del amor. Padre bueno, bendice a todas las familias, a todos los hogares, a los padres, esposos, a los hijos. Ayúdanos para que en ese ambiente familiar, desde ahí, Padre bueno, podamos comenzar a vivenciar, a practicar este valor tan importante que bendice también, Padre, aquellas personas que viven en soledad, aquellos que viven olvidados, aquellos que no se sienten amados, aquellos ancianitos, aquellos padres que hemos dejado sin recibir la ayuda económica, el apoyo de sus hijos, aquellos enfermos, aquellos, Señor, que se sienten solos en este mundo. Bendícelos, Padre bueno. Ayúdales para que con tu Espíritu Santo puedan reconocer y experimentar que hay un Dios que les ama, que nunca están solos, que por encima de todo, tú, nuestro Dios, eres amor. Padre, todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y para terminar, recibamos todos la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias por habernos sintonizado y nos veremos hasta la próxima.